Con el pastor asistente Adrián García, y hoy pues como le decía mi pastor, pues por fuerzas mayores no puede estar aquí, se enfermó, pero vamos a estar orando que Dios lo recupere prontamente y Dios lo sane y pronto pueda volver a estar predicando, amén, porque tiene una agenda llena de lugares que va a estar predicando. Así que vamos a entrar en la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen la victoria? Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús si tú tienes la victoria. Amén. Quiero decirles estas palabras, muy pocas veces lo digo, pero se siente un buen ambiente, una buena atmósfera, que hay salvación, gratitud, se siente bonito, agradable, que muy pocas veces se llega a sentir, pero es todo eso por las predicaciones, por estar en la casa de Dios. Es algo glorioso y maravilloso para la gloria de nuestro Dios. Quiero ministrar un mensaje que lo he titulado El deseo, amén, más bien el deseo de Dios para tu vida, el deseo de Dios, pero y también el deseo de Dios para tu vida es el mensaje, pero también el mensaje es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Esto va en ti, que tengas un deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Que una vez más, el deseo de Dios, amén, el deseo de Dios para tu vida es el mensaje, pero también el deseo de ser la voluntad de Dios que tiene que nacer en tu corazón. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Eso es maravilloso, iglesia. Me ha tocado ir a los hospitales. Quiero decirte esto para que estés en oración. Mi familia, como dicen los hermanos, mi esposa hoy estuvo en el hospital desde la mañanita, hasta apenas salió. Realmente voy a traer a mis niñas y está aquí en la casa de Dios. Y yo la admiro y cubriendo, ayudándonos, parte de mi mamá. Pero quiero, ¿por qué marqué esa pausa? Quiero que ores por mí, por mi esposa, mi familia, mi mamá en especial. Pero dije esta ilustración porque he ido a los hospitales y voy a estar estos días ahí también. Y quiero decirte que he estado ahí cuando la gente ya no tiene deseo, ¿ok? Ya no hay un querer en su vida, ya no hay deseo de vivir, ya no tiene ganas, ha perdido todo. Más cuando les dicen lo que tienes es lo último ya puedes morirte en una semana, en 15 días, en cualquier momento puedes morirte, y a ellos se les viene ese querer, ese deseo, ¡pum!, hasta los suelos. Y es algo triste cuando ya no hay deseos. Se muere la esperanza y todo lo demás viene hacia abajo. La enfermedad, se empiezan a enfermar más y caen en la depresión y prácticamente espíritu de muerte. Pero ¿por qué te digo todo eso? Porque hay un problema cuando ya no hay deseo de vivir. En este área es el área física, ¿verdad? Cuando hay un deseo de vivir, pues quieren morirse y se mueren. Eso es la verdad, se mueren. Pero ahora vamos a comparar un paralelo a la obra de Dios, a las cosas de Dios. Cuando en nuestras vidas ya no hay un querer, ya no hay un deseo de Dios, empezamos a morirnos. Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado cuando tú te sientas, ya no siento ganas de ir a la iglesia. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, tiene que haber una alarma en nuestra vida, porque ya estamos dejando de querer, de hacer, ya no hay deseo. Amén. Pero qué bueno cuando hay un deseo de querer, amén, hacer la voluntad de Dios. Eso es maravilloso. El libro de Mateo 16, 24. Mateo 16, 24, la palabra de Dios dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Aquí está hablando alguien que desea seguir a Jesucristo. Ese deseo que tenía, esos planes, tiene que negarlos, quitarlos y, amén, hacer la voluntad de Dios. Una vez más, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere seguirme, dice, tiene su voluntad, tiene sus deseos, tiene que rendirme a mí y yo le voy a dar ese deseo y esa voluntad. Y ese es el punto, que Dios quiere darte ese deseo, esa voluntad que tú tengas para Él, porque Él sí desea. Amén. ¿Cuántos aquí han visto, por ejemplo, el fútbol? En cuanto a cómo se apasionan en jugar, esté lloviendo, esté haciendo frío, esté haciendo mucho calor, ellos se meten a la cancha y están jugando. Yo los he visto cuando en campos llaneros se llenan de lodo,
y yo voy caminando ahí en la calle, ha llovido un poquito, solamente se hace lodo, y yo voy ahí no quisiera ni ensuciarme, ¿no? Voy ahí y casi no piso, pero ellos ahí están todos llenos de lodo, apasionados por una pelota. Y eso es impactante, porque hay un gran deseo, una gran emoción por jugar. Y eso es el deseo de Dios para nuestras vidas, que haya esa gran emoción, gran alegría, gran entusiasmo por venir a la casa de Dios. Y hoy lo hemos demostrado, iglesia, todos los que estamos aquí. Muchos hemos estado lunes, viernes, sábado, domingo y así. Y nuestro Dios se agrada a eso. Ven, esa iglesia me sirve con tanta pasión, con tanto amor, dice allá en el cielo. Amén. Y eso tiene que también haber un deseo en el discipulado, un deseo, porque la escritura que toqué de Lucas está hablando, si alguien quiere, amén, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, está hablando a los hombres, discípulos, niéguese a sí mismo, amén. Igual como cristianos en general, hombre y mujer, iniciamos con un deseo de querer. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué es deseo? Deseo es emoción fuerte, sentimiento, pasión, entrega. En otras palabras, escucha, voy a hacer algo. Muchos hombres, grandes empresarios o grandes hombres que han destacado, que han hecho, por ejemplo, creado empresas, que han sobresalido de la humanidad, y los conocemos como inventores, como grandes empresarios, millonarios, por así decirlos. Pero una de las palabras que ellos usan dice que si tú lo puedes imaginar, lo puedes realizar. Amén. Pero muchas veces nosotros, iglesia, no le permitimos a Dios que deposite en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Él tiene para nosotros, para nuestras vidas. Pero muchas veces nos llenamos de cosas. Escucha, esto es muy triste lo que voy a decir. Cuando una persona, ¿alguien me puede prestar un celular? Y ya no se lo devuelvo. Ok. Lo que dije, estos hombres dicen, si tú puedes imaginar, lo puedes llegar a realizar. Y ponen la imagen de Walt Disney, ¿lo dije bien? Ok. Que él lo imaginó, él no lo vio cuando murió, no vio todo. Y mucha gente decía, ¿cómo me hubiera gustado que lo hubiera visto a Disney antes de que muriera? Pero él lo diseñó, él lo vio, lo imaginó, lo diseñó, pero no lo vio físicamente, murió antes de que se terminara todo, pero lo vio. Entonces ese es el punto que quiero tratar. Pero nosotros como cristianos tenemos que entender lo que tú te llenas, lo que tú piensas, cuál es tu deseo, en eso te conviertes, hermano. Porque hoy hay mucho lo que es adulterio, fornicación, violación sexual, de ambos. ¿Sabes por qué se ha llenado tanto? Porque este celular, todo lo que ven aquí lo llenan en su mente. Voy a hablar de la pornografía. Jovencitos tan pequeños agarran el celular, todo el tiempo están ahí, lo que tienen en la mente es todo eso, y lo llegan a hacer. Por eso dice la palabra de Dios, ya lo iba a llevar, toma, hermano. Por eso, algo muy importante, si nosotros, hay un deseo, hermano, y Dios desea eso, poner en tu corazón, hay un deseo que tú lees la palabra de Dios y sus promesas, tú los hagas tuyos, tú los creas. Dios puede hacer eso en tu vida, hermano, hermana. Y es lo que Dios desea hacer, que nosotros nos llenemos de su palabra y no del pecado, y no de la basura, y no de cosas que el mundo nos ofrece. Porque lo que dije es real. El mundo se está llenando de cosas. Y es por eso como vivimos, cómo está el mundo. Pero si nosotros llenamos de la palabra de Dios, realmente es transformado nuestra mente, nuestro corazón. Eso es lo que estoy hablando, el deseo. Amén, el deseo. Hoy en día la lascivia, deseo por el pecado. O por ejemplo, que empiezan, ese deseo que hay, se empiezan a llenar de odio. Y en lo que tiene es odio, y hasta escuchan música de odio. O por ejemplo de tristeza, una desilusión, escuchan música de tristeza, se empiezan a llenar y a llenar, a llenar de rencor,
Escucha, iglesia, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Es maravilloso que haya un querer en nosotros, en ti. Y Él desea depositar no nada más un gramo, una gran porción de su espíritu. Quiere depositar un querer en tu vida, en tu corazón. En Génesis 4:7, esta escritura es maravilloso. No tengo mucho tiempo para explicar a detalle, pero algo poderoso lo que dice. Génesis 4:7. Génesis capítulo 4, verso 7. Y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí lo que está, este hombre se llenó de ¿qué? ¿De qué se llenó Caín? De ira. Ahora, se llenó de ira. Y cuando nosotros nos llenamos de cosas, de ira, te llenas de odio, te llenas de cosas, abres una puerta al diablo. Abres una puerta al diablo al empezar. Ahora le dice, el pecado te va a gobernar en tu vida. Tu deseo será, una vez más, dice, tu deseo, a ver, verso 7. Verso 7 dice, y si bien hicieres, no serás enaltecido. Si nosotros practicamos el bien, Dios nos va a, amén, nos va a bendecir, iglesia. Es el último punto del mensaje. Dios te quiere bendecir, ¿okay? Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, te va a levantar, no vas a estar por abajo. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y si tú no lo haces, si tú no haces el bien hoy, no le permites, el pecado va a tocar. Pero alguien tiene que entrar en tu mente, así como lo escuchas. Alguien tiene que entrar, el bien o el mal, pero alguien va a entrar. Y a quien tú le permitas va a entrar. El bien, que es Dios, su Espíritu Santo, o el mal, el diablo, con todas sus mentiras, lujuria, perversión, idolatría, cosas materiales, vanidad, etcétera, etcétera, odio, rencor, asesinato. Esto que va a entrar en tu vida, ¿ok? Ahora, en el verso 7 dice, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. A ti será su pecado. Le está diciendo, el pecado gobernará tu vida. El pecado gobernará tu vida, ¿ok? Él está dando la ira. Si tú le abres el deseo en tu corazón, en tu mente, le abres la ira, eso va a gobernar tu vida. ¿Sabe lo que pasó? Mató a su hermano, ¿sí o no? Le dijeron, eso va a gobernar tu vida, y así como le dijeron, fue y mató a su hermano. Y es por eso que existen asesinatos, existe todo eso. El pecado gobernará tu vida. Cada uno, amén, si vamos a lograr algo para Dios, tenemos que gobernar nuestro deseo. Así como le escuchas, Dios nos ha dado dominio, gobernar nuestro deseo, tomar dominio en nuestras vidas. Tenemos que tomar, sí podemos tomar dominio en nuestras vidas, gobernar, tomar autoridad en nuestros deseos. El deseo, amén, porque lo que tú deseas es lo que llegas a obtener, es lo que llegas a lograr, el deseo, amén. Es, por ejemplo, hoy dice, cuando les dan cursos a los niños, ¿en cuál es tu fuerte? Dice, mi fuerte es en las matemáticas. ¿Y cuál es lo débil? Bueno, el español. Entonces lo que hacen los papás, lo meten para regularizar su materia, le están enseñando el español, y los maestros le dicen, ¿por qué estás aquí? Es que quiero regular, quiero aprender. No, deberían de meterte en una de matemáticas para que tu querer, tu deseo, tu fuerte se potencialice más. ¿Cuántos me entienden? Eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy, hermano, hermana. Que nuestro deseo, amén, sea agradar a Dios. Y cuando nosotros, amén, empezamos a desear eso, eso es lo que vamos a lograr. El deseo, que nuestro deseo sea agradar a Dios. Que nuestro deseo sea amar a Él, iglesia. Amén. Porque esta Biblia que tú y yo traemos es un libro de deseos. Hay muchos aquí. Quiero decirte, Pedro tenía un deseo de servir a Dios.
un gran deseo. Y puedo decirte que Jesús le dijo: Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Lucas 22:31. Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, mas he orado por ti. Había un gran deseo, un querer en el área espiritual, pero también la carne es débil. Tu carne tiene deseo. Escucha, tu espíritu tiene deseo. Los dos tienen deseo. Un hombre le preguntaron, esto es como un ejemplo de un hombre anciano, le preguntaron, y esta mujer le preguntó sobre lo que quería hacer, y él le dijo, este anciano dijo, vivía en un cerro, era muy sabio en sus consejos, y le hacían preguntas, y van y le dice, y él empieza la manera de que entendiera esta mujer la pregunta. Primero voy a dar la respuesta y luego la pregunta de la mujer. La respuesta fue que este hombre dijo, este anciano: en mi interior hay dos lobos, uno bueno y uno malo. Y él dice: el lobo que yo alimente más, ese va a ganar en mi interior. Puede ganar el lobo malo o el lobo bueno. Todo lo que quería hacer esta mujer tenía envidia, había como de querer asesinar en su corazón. Y ahí entendió lo que le dijeron. Había enojo en su corazón. Y este sabio le dice: en mi interior hay dos lobos, uno bueno y uno malo, pero el que lo alimentes más, eso va a ganar. En el área espiritual es lo mismo. A quien tú desees más, si buscas más de Dios o buscas más la carne, el deseo de la carne o el deseo, porque tu espíritu quiere, el espíritu desea. Así dice la Biblia, mas la carne es débil. Amén. Tus deseos, tus apetitos, tu mente tiene deseos. A cada uno de los que estamos aquí, el Señor conoce tu mente, tiene deseos. ¿Cuál de esos deseos estás alimentando? ¿Cuál de esos deseos estás cuidando? ¿Cuál de esos deseos estás cultivando? Escucha, el deseo, eso lo traemos, como dicen, bien integrado en el chip. Dios nos ha dado, amén, el libre albedrío, la libertad de escoger. Aquí, ¿qué es lo que vas a, amén, desear? Génesis 11:3 dice la palabra de Dios: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuyo cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí el ser humano, la creación, el ser humano se estaba extendiendo, poblándose. Génesis 11, el capítulo 11, y había un deseo. Ahora quiero hacerte esta pregunta: ¿dónde te está llevando tus deseos? Porque esos deseos te van a llevar a la acción. ¿Cuántos están aquí? Tus deseos te van a llevar a la acción. Así como cada vez que se predica, se levanta la ofrenda, y cada vez que tú das, quizá ya te has dado cuenta o no, te voy a revelar algo hoy. Cada vez que tú das, empiezas a ver, cada vez que tú das en la ofrenda, en los diezmos, cada vez que tú empiezas a desprenderte, empiezas a ser generoso. Y a veces tú no te das cuenta, empiezas a ser generoso, empiezas a ser liberal, empiezas a ver en los demás cuando tú empiezas a hacer. Ahora, ¿dónde te están llevando tus deseos? Uno de los puntos que quiero tocar: Dios desea ungir tu vida. En esta mañana, en esta noche, has venido con el deseo de buscar a Dios, con ese deseo: voy a la casa de Dios, voy a alabar a mi Señor, voy a escuchar su palabra. Dios desea ungir tu vida. El primero es salvarte y luego ungirte. ¿Qué es lo que más deseas en la vida? ¿Cuál es el deseo que tienes? Porque cada uno de nosotros tenemos deseos.
¿Qué es lo que deseas? No levantes tu mano, pero siempre hay un deseo en nuestras vidas. Hay un deseo, hermano, hermana. El deseo de Dios, amén. Él quiere depositar en tu corazón ese amor. Él quiere salvar tu alma. Él quiere depositar su Espíritu Santo, su unción en tu vida. Amén. Él te quiere proteger. Como cuando vas en este tiempo de frío, están tus niños jugando, están en casa calientito, está la cocina y todo calientito, están en chanclas y incluso muchas veces los pequeños no quieren ponerse chamarras. Si tú vas a salir, no los vas a sacar así, los vas a abrigar. ¿Por qué? Porque los amas, no quieres que se enfermen. Y Dios desea proteger a su pueblo a través de su Espíritu Santo, guardarlo, cubrirlo a través de su preciosa sangre que derramó en la cruz. Amén. Ese es el deseo de Dios. Pero nosotros también tenemos que tener ese deseo, un deseo de buscar a Dios. Yo uso muchas palabras como un hábito de ir a la iglesia, un hábito de orar, que sea una cultura del discipulado. Eso es lo que me impartieron y eso me ha ayudado hasta el día de hoy. Mucha gente me ha preguntado por qué hasta el día de hoy sigues sin resbalarte. Una de las cosas que me ha ayudado, escucha hermano, es el trabajar en la obra de Dios, como en este avivamiento. El estar ahí. No hay tiempo para pecado, no hay tiempo para otras cosas. Estar ahí. Y cuando lleguemos allá en el cielo y me preguntan, esté yo en el cielo, ¿cómo lo lograste? Gracias a Él que me dio tanto trabajo, no me pude distraer. Gracias. Estaba aquí el hermano y decía Cornelio, ¿por qué yo? Ya me trae de su mandadero. Y ahí en el cielo vas a decir, gracias Señor, porque de tanto trabajo estoy aquí, todavía alcanzo a salvarme de panzazo, como estábamos viendo en los estudios bíblicos. Tenemos que crear una cultura, amén, que crezca ese deseo de Dios, y un hábito de buscar más de Dios. Amén. Un hábito. La predicación debe mover a las personas. Debemos desear ser alimentados. Amén. Yo cada vez que voy en rally, conferencias, siempre estoy tomando nota, pero no nada más eso, siempre estoy en la expectativa. Dios, dame palabra. Dios, quiero escuchar algo de ti. Dios, ayúdame, aliméntame, no lo sé todo. Y cada día Dios nos da. No sé si se dieron cuenta, el día lunes el pastor predicó, su título es mismo mi título que prediqué, más que es diferente sermón. ¿Sí se dieron cuenta? Lo que yo prediqué en la mañana es diferente, es el mismo título que le puso el día lunes. Wow, yo digo, wow, Dios es maravilloso. Y así que cada vez que nosotros haya un tiempo de venir a la casa de Dios, de un avivamiento, debe desear ser alimentados, deseamos escuchar su palabra, un deseo de orar, de leer su palabra. Amén. Que sientas el deseo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Que haya un querer en tu vida, en tu corazón. Amén. Y creer que podemos ser usados por Dios. Segundo punto, Dios desea restaurar tu vida y tu descendencia. Amén. Esto es maravilloso. Cuando yo le platico a mis hijas, voy agarrado de las manos de mis hijas. Vente, hermano. Cuando yo voy agarrando la mano de mis hijos, voy así. Y ven ahí un borracho tirado. Y luego ellos son pequeños, tienen 4 años. Ahí, y se empiezan a reír, a sangrado. Yo lo veo, pues, me duele el corazón. Y yo le digo, ese que ves, así era tu abuelo, tu bisabuelo. Mi padre de la misma manera. A mí me da tristeza. Dios puede tocar su corazón. Y mi niña va ahí. Y ya empieza a ver, sí. Y siéntate, hermano. Gracias. Y ya luego le digo, Dios, ¿ves lo que Dios ha hecho en mi vida, mi hermano? Eso no lo has pasado, no sabes lo que es un padre alcohólico, lo que es esto, aquello. Porque Dios desea hacer eso en tu vida, hermano. Dios desea restaurar tu vida, restaurar tu descendencia. Así dice la Biblia. Hay muchos textos, encontré como
como 600 textos de restauración de Dios, restauración. Yo admiro al pastor Gagiola, siempre lo he dicho. Él viene de una familia disfuncional, de alcohol, de todo, pero él se casa, él llega a los pies de Cristo siendo joven, se casa, tiene una familia. Ahora no nada más sus hijos, ahora ya son sus nietos jóvenes, como el joven que vimos. Jóvenes sirviendo a Dios, amando al Señor. Y yo digo, yo quiero eso también. Si Dios me lo permite, yo quiero ver eso, quiero ver a mis hijas un día casarse, un día que tengan a sus hijos de la misma manera que ellos estén en la casa de Dios. Es lo que Dios hace. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso a Cristo Jesús? Dios desea restaurar nuestras vidas. Que tus hijos, tus hijas no repitan el pecado de sus abuelos o los de nosotros. La palabra de Dios dice: reedificaremos los escombros de muchas generaciones. Reedificaremos. Es decir, nosotros, nuestros hijos, seremos una nueva generación. Lo cantamos. Una nueva generación bendita que camina en la presencia de Dios. Y Jesús pone ese deseo en tu corazón. El deseo de servir, el deseo de discipularnos. Amén. Una cultura de discipular, una cultura de oración, de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero también tiene que haber un deseo de querer de Dios, un deseo de cambiar, un deseo de darle la espalda al pecado, un deseo de servir. Porque cuando tú vas con alguien y le predicas, dice: yo no necesito de eso. Mi padre me lo dijo muchas veces: tú no necesitas ir a la iglesia, tú estás bien, que vayan los que están en la cárcel. ¿Por qué? Porque no había un querer, no había deseo en su vida. Pero cuando Dios me tocó, me puso un deseo, un querer. Amén. No está conviccionado de su pecado, de lo mal que está, que necesita arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es lo que estás formando en tu vida? Estoy hablando del deseo, lo que tú quieres, ¿qué estás formando? Porque el Señor desea formarte, desea prepararte, desea enviarte, desea usar tu vida. Amén. Que nosotros escuchemos la dirección de Dios, pero ¿cómo lo vas a escuchar? Cuando hay un querer. ¿Cuántas veces nos han dicho que solamente escuchamos? Eso lo dice la familia, lo dice la gente, solamente escuchamos lo que nos conviene. Y cuando están ahí charlando entre los amigos, entre los cuates o en la escuela, dice: hace cuenta que no escuché lo que dijiste. En otras palabras, muchas veces como que usamos esa expresión, nos hacemos el sordito. ¿Cuántos lo entienden? Ahora, ¿por qué te digo todas esas palabras? Porque muchas veces cuando nosotros no hay un querer, hermano, no lo vas a escuchar. Cuando no hay un querer. Jesús, muchas personas le preguntaron y Él les volteaba las cosas. Si tú me respondes esto, te voy a decir: ¿con qué autoridad sacas a los demonios? Y Él les dijo otra pregunta: si ustedes me dicen esto, les voy a decir con qué autoridad saco. Y ellos dijeron: si les dimos esto, nos va a decir esto; si les decimos esto, nos va a decir esto. En otras palabras, ellos no deseaban escuchar de Dios, no deseaban, solamente querían argumentar, querían debatir. Cuando alguien desea escuchar de Dios, Dios habla. Hasta el día de hoy Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios sigue trabajando. Amén. Ahora, hablando de Dios sigue corrigiendo, Dios sigue moldeando y formando. Esto es muy importante. Apenas me hicieron esta pregunta: ¿qué harías si tu pastor te corrige en público? Una de las cosas que estaba tratando con esta persona es en cuanto a las emociones. Es un hombre, te lo voy a decir. Este hombre tiene emociones vive con demasiadas emociones. Recuerda que el ser humano es físico, el ser humano es espiritual, el ser humano tiene mucha emoción. Pero hay un balance. La que maneja muchas emociones, la mujer, así Dios lo hizo, muchas emociones, y el hombre no tanto. Por eso que hay una estabilidad. ¿Ok? Cuando la mujer va hacia arriba, entonces el hombre como que lo pone hacia abajo. Igual el hombre, cuando el hombre está hacia la mujer lo vuelve a levantar. Hay una estabilidad, ¿ok? En cuanto a las emociones.
Pero, ¿por qué te digo todo eso? Es en cuanto a la corrección. ¿Qué harías si tu pastor te corrige en público? Muchas de estas correcciones traen una estabilidad emocional en nuestras vidas. Porque Pedro lo corrigió en público, ¿sí o no? ¿Sí o no? Jesucristo, Pedro lo corrigió en público. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Wow. Entonces, una de las cosas que lo que estoy hablando, un deseo, un querer de Dios, cuando encontramos las piedras, cuando encontramos la oposición, encontramos la dificultad, encontramos esa piedra y dice, no lo podemos mover. Y muchas veces hay un gran querer en nuestras vidas, pero necesitamos trabajar en esa área. Amén. Una de las cosas que nos va a ayudar cuando tú empiezas a querer, yo voy a servir a Dios, yo voy a decir, pero ¿y ahora por qué estás así agüitado? Es que me regañaron. Estás lleno de emoción. Amén. Tenemos que hacer un balance. Si nuestro Señor Jesucristo, escucha, en su misma familia no lo vio como es, su misma familia no le dio la credibilidad, no creyó en ellos. No es el hermano, no es la hija de María, no es el hijo de María, no sus hermanos Andrés y todos los que Juan, no son sus hermanos, no es el hijo del carpintero, no es el carpintero ese que creció en tal barrio. Y ellos no creyeron, dice la Biblia. Ahora nosotros de la misma manera vamos nosotros a ser confrontados en el mundo, iglesia. Vamos a ser intimidados. Vamos a ser como objeto de burla. Se van a burlar de ti, se van a burlar de mí. Y es ahí donde nosotros, si nosotros no estamos bien firmes, eso nos va a mover. Amén. Eso nos va a mover porque no estamos bien. Pero cuando estamos bien, nada, alguien nos puede decir, no, ya te convertiste, aleluya, sí, te invito, Cristo te ama, y esto y aquello, ¿ok? Entonces una de las cosas que nos va a ayudar, estoy terminando, de los deseos, no tomar las cosas tan personales, iglesia. Esto es muy importante, a no renunciar el deseo que Dios está poniendo en tu corazón, en tu vida, a seguir. ¿Sabe por qué mucha gente dice que ama al Señor? Y sí, realmente hay un querer, hay un amor, hay una pasión por ellos, pero empiezan a ver ciertas cosas y eso los empieza a detener. No, es que no me contestaron y me voy a molestar. No, iglesia, quiero invitarte a nosotros mantenernos firmes en la fe. Amén. Amén. Renunciar a lo que la gente dice de mí. Voy a hacer lo correcto, no importa lo que digan de mí. Estoy aquí parado, pero mi familia ha hablado muchas cosas de mí. Amén. Y yo no vivo para hacerles caso. No estoy para agradar al hombre, estoy para agradar a mi Dios. Amén. Y vas a ver cosas. No estoy dando excusas de que has visto ya, más bien, has visto cosas de mí. Detallitos, ¿no? El pastor X, el pastor esto, el pastor X. Ok, está bien. Pero hay ciertas cosas que estoy corrigiendo en esas áreas de mi vida. Pero al punto que voy es que tenemos nosotros que seguir hacia adelante con ese deseo. Amén. Con ese deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón de escuchar la voz de Dios. Amén. De discipularnos del trabajo duro, trabajo y trabajo. El punto 3, ¿cuál es el primer punto que toqué? ¿Vale? Deseo. Estamos hablando del deseo. El primer deseo, ¿cuál es? La voluntad de Dios, ¿ok? El deseo, que hay un deseo en nosotros. Dios desea hacer, amén, su voluntad en tu vida y que nosotros tengamos ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Amén. El segundo, Dios desea salvarte, Dios desea ungirte. El tercero, Dios desea bendecirte. Amén. Dios desea bendecir a sus hijos. Él es Rey de reyes y Señor de señores, pero quiero que pongas en una balanza. Las bendiciones no solamente vienen en oro, las bendiciones vienen de hijos. Mucha gente tiene 3, 4 hijos y dice, es que yo soy el más pobre, soy más, y esto. Eres bien bendecido. ¿Cuántos están aquí? Eres bien bendecido. ¿Cuántas personas no pueden tener hijos? ¿Sí o no?
tienen trabajo, o casa, o techo, comida. Somos bendecidos, iglesia. Amén. Dios nos ha dado lo que tú y yo necesitamos. ¿Sí o no? Lo que necesitamos, lo básico, lo tenemos. Salud, vida. Lucas 10:2. Con esto termino, iglesia. Dios desea bendecirnos. Lucas capítulo 10, en el verso 2. Lucas 10:2. La palabra de Dios dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, dice. Amén. Esto es muy importante, que nosotros tengamos esa cultura y ese hábito de orar, amén, de leer su palabra, amén. Quiero decirte, Dios nos invita a trabajar duro en las cosas de Dios, a trabajar duro en las cosas del ministerio. Cuando hay amor, hay pasión, lo hacemos, iglesia. Amén. ¿Cuántas veces has visto, bueno, para los hombres la gran mayoría, unas que otras mujeres, en el deporte, está lleno de lodo, siguen ahí jugando, están bien cansados? Escucha, esto es lo que sucede cuando hay un querer. Están bien cansados, ¿sí o no? 40 minutos a correr como loco, correr por una pelota. Sí, es verdad, ¿ok? Antes no lo veía, pero ahorita como que ya, okay, voy a estar en el lugar de las hermanas, ¿ok? Correr, bueno, mi esposa le gusta el fútbol, jugaba, ¿ok? Así que hay un balance. Pero para las mujeres que no les gusta el fútbol, ¿por qué le digo eso? Ver una pelota, correr como loco persiguiéndolo, y cuando nomás lo tienen ahí lo patean, ¿ok? Cansados, llenos de lodo, y aún así desean hacer algo extra. Se mueren por ganar, meter un gol. Quizás las hermanas no lo entienden eso, pero se mueren, dan todo. Hasta se fracturan, ¿verdad? Se golpean, se levantan y luego al último ganan. ¿Y qué dice? Bravo. Yo digo, wow, hay un gran querer en ellos, ¿sí o no? Hay una gran pasión. Es lo que Dios desea, que su pueblo tenga eso, ese amor, esa pasión por su obra. Amén. Por eso vas a escuchar que estamos ahí en la calle como locos gritando para Cristo. Es lo que a Dios, nuestro Dios, le agrada, que tengamos esa pasión, ese amor. Amén. Mucha gente me preguntaba cuando era discípulo: ¿por qué vienes a abrir tan temprano? Desde las 6 estás ahí. ¿Qué te hace? ¿Qué te dan? ¿Y qué te dan para que lleves gente a la iglesia? Así me decía mi trabajo. Ellos, no sé, en algo no les parecía, pero yo estaba ahí llevando gente a la iglesia, abriendo temprano. Pasión, amor por el Señor. Amén. Trabajar duro en las cosas de Dios. 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17, la palabra de Dios dice, 1 Timoteo 5:17: y los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero hay una palabra que resaltó, que me tocó: sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Doble trabajo, doble influencia, doble ministerio. ¿Cuántos lo entendieron? Doble trabajo, doble ministerio, doble, amén, influencia. Wow. Y Pablo, estas palabras lo dice Pablo, y Pablo dice, amén, predicar a tiempo y fuera de, trabajar el tiempo y fuera de tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. Pablo estaba plantando iglesias, iba a iniciar aquí, lo dejaba, iba a iniciar aquí, lo dejaba, y estaba ahí porque había un sueño, había un deseo en Pablo. Amén. Esto es maravilloso, que esta iglesia tenga ese corazón de plantar iglesias, no perder el entusiasmo, el deseo, la pasión. Amén. Y en el mundo vemos nosotros cómo la gente, la familia, está malgastando su vida en mil cosas que no tienen provecho, ni oficio, ni beneficio. Wow. Qué maravilloso que nosotros, Dios tiene un gran destino para cada uno de nosotros. Amén. Jeremías 32:11, perdón, lo dije mal, es Jeremías 29:11. Jeremías 29:11.
La palabra de Dios dice, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros a fin que esperáis. Como desde el inicio dije estas palabras, los deseos de Dios para tu vida. Este es uno de los deseos de Dios para tu vida, iglesia. Él quiere tu bien, Él nunca quiere tu mal, Él quiere tu bien, iglesia. Él quiere restaurarte, quiere bendecirte. Jeremías 32, un poco más adelante. Este es el deseo de Dios para su pueblo, para todos, para todos. Jeremías 32, 38. La palabra de Dios dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Está hablando de la restauración, tu vida y tus hijos. Verso 40, y haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Algo poderoso lo que dice en esta escritura es que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en todos los libros habla de que Dios está diciendo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo quiero estar con ellos, yo los amo. Yo los saqué debajo de mis alas, yo los saqué. Israel le dice como si fuera a pollitos, como si fuera a aves pequeñas. Y él empieza a hablar hasta Apocalipsis. Vamos a ir Apocalipsis 21, verso 3. Apocalipsis 21, 3. La escritura dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de reunión con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De toda la escritura tú puedes escuchar muchas veces donde Dios quiere estar con su pueblo, quiere estar con nosotros. El deseo de Dios para con nosotros. ¿Y cuál es tu deseo para con Dios? ¿Qué deseo quieres con Dios? ¿Qué deseo tienes con Dios? ¿O no tienes deseos para con Dios? Escucha, nuestro Señor Jesucristo, Él desea poner su amor, su deseo, que haya un querer, que busques más de Dios, que nosotros podamos vivir, amén, vivir predicando la palabra de Dios, amén, amar, que nosotros vivamos, amén, amando a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Ese es su deseo de Dios, amén. Por ejemplo, a alguien que le gusta mucho el deporte, ya usé mucho el ejemplo, todo el tiempo los vas a ver con una pelota, todo el tiempo lo vas a ver. ¿Por qué? Porque hay una gran pasión, ¿sí o no? Si ellos cuando están en el campo están llenos, los golpean, fracturados, cansados, siguen y en todos lados están con su pelota ahí, con su pelota. Y qué triste ver a cristianos que no pueden traer su Biblia, cargar la Biblia. Y qué triste podemos nosotros que digamos que somos cristianos y no oremos. Qué triste, porque un cristiano ora, un cristiano de verdad ora, un cristiano de verdad, amén, se congrega, tiene que tener una Biblia y leer, amén. Y esto es algo maravilloso que Dios desea poner ese querer en tu vida en esta noche, amén. Hoy en día, ¿qué es lo que vas a hacer antes de dormir? Dos cosas te lo voy a poner muy sencillo. Puedes tocar tu celular o puedes tocar tu Biblia y ahí le demuestras qué es lo que más, ¿ok? ¿Qué es lo que más, amén? ¿Qué vas a tocar antes de dormir? ¿Tu Biblia o tu celular? Porque Dios nos está invitando a cultivar, a trabajar en ese deseo, ¿ok? Siempre va a haber un deseo en tu corazón y en tu mente, el bien o el mal, y Él desea poner ese deseo de hacer el bien, de hacer lo correcto. Él desea salvarte, ya lo dije, si no estás salvo. Él desea restaurarte, restaurar tu familia, tus hijos, y Él desea bendecirte como no te imaginas. Inclina tu rostro, cierra tus ojos brevemente por un momento. Quiero dirigirme, estás aquí, no estás bien delante de Dios. ¿Quieres recibir a Jesucristo en tu corazón? Quiero invitarte, levanta tu mano. Si tú estás aquí, no estás bien delante de Dios.
Quizá nunca le has entregado tu vida a Jesucristo. Hoy es el día de salvación. No te vayas sin aceptar a Jesucristo en tu corazón. Hoy es el día de salvación. Solamente levanta tu mano. Permítame orar. O un día conociste al Señor, un día le servías, pero te has alejado, te has apartado del pecado. Perdón, el pecado te ha apartado de Dios. Hoy está lejos de Dios. Quieres volver a Cristo. Resbalado, levanta tu mano. Permítame orar por ti. Estoy aquí para condenarte. Jesucristo no me condenó cuando yo llegué destruido en este lugar. Jesucristo, en su gran amor, misericordia, me sacó de ese lodo de pecado y Él me limpió y Él nunca me rechazó. Lo mismo desea hacer para tu vida. Jesucristo te ama. No te vayas de este lugar sin darle una oportunidad a Cristo. Cristo te ama. Jesucristo te ama. Él te ama tanto que dio su vida por ti. Solamente levanta tu mano. Hoy es el día de salvación. Rápidamente, resbalado. Este lugar está abierto. Levanta tu mano. Permítame orar. Dios bendiga esa mano. Habrá alguien más que diga: yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Yo quiero estar a cuentas con Dios. Yo quiero hacer lo correcto. Porque Jesucristo desea, Él en esta predicación, Él estaba poniendo en cada corazón ese amor, ese querer, ese deseo para con Él. Había un deseo para con Dios. Había un deseo que Dios estaba depositando durante este mensaje que yo estaba predicando, y Dios está tocando a tu corazón. ¿Por qué no levantas tu mano? Permítame orar. Cristo te ama. Habrá alguien más que diga: yo quiero aceptar a Cristo. Quiero invitarlo. Este altar está abierto. Quiero invitarte, tú que levantaste tu mano, ven a este altar. No te quedes en tu lugar. Habrá alguien más. Quizá no levantaste tu mano por miedo, por pena. Quiero invitarte, ven a este altar.